con nosotros Winston Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Trabajo, con quien tenemos temas interesantes que conversar a propósito de cómo se ha visto impactado el sector laboral a raíz de la pandemia. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Sobre todo porque a usted le tocó manejar los momentos difíciles de la pandemia, ¿verdad? En términos laborales. Sí, bueno, se asegura que alrededor de 75,000 empleos son los que continúan a la fecha afectados por el tema de la pandemia. ¿Es eso consistente con los datos que está llevando el Partido de la Liberación Dominicana? Es que el Ministerio de Trabajo todavía no ha dado informaciones. Son cálculos que uno hace, que tal vez de 80 a 70,000 trabajadores todavía no han regresado a su trabajo. Cuando usted salió, ¿cuántos empleados estaban suspendidos o cancelados? ¿Recuerda ese dato? Yo creo que alrededor de 400,000, algo así. Pero se habló de 1 millón. Llegó a 1 millón y algo. Llegó a 1.200.000. Sí. Pero actualmente las informaciones que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuántos empleos se han podido recuperar? No, prácticamente todo. Se habla de que alrededor de 70,000 tal vez se estima, porque no son informaciones de entidades privadas como el PLD, sino de entidades públicas de gobierno. Oficiales. Bueno, incluyendo la TCS, que es la principal fuente de información con esos temas. Así es, pero que los empleos ahí se generan, todos los días se generan empleos. Ahora se trata de sector fundamentalmente de hotelería, bares y restaurantes, que fue lo más afectado. Pero en su evaluación en torno a la gestión de Miguel de Camps en el Ministerio de Trabajo. No tengo nada malo que decir. No tengo nada malo que decir. Habría que esperar más tiempo para evaluar. Pero ya Sí, tiene creo que hubo, bueno, pero me dejó el ministerio en situaciones muy difíciles. O sea, en vez de sentarse a elaborar un plan, tuvo que sentarse con instrumentos de contingencia para enfrentar la pandemia. Es la realidad, no voy a ser injusto. Ahora sí, lo que yo no veo bien fue el tema del incremento salarial, porque primero se hizo la reclasificación y luego el incremento salarial, lo que de alguna manera se convirtió en una especie de truco de magia en contra de los trabajadores. ¿Cómo Explíquese un poco mejor. Truco de magia, ¿cómo así? Bueno, truco significa maquillaje en italiano, ¿verdad? O sea, hubo un maquillaje ahí para... Bueno, al hacerse la reclasificación de la empresa, antes del incremento salarial, se cambiaron los parámetros. Al cambiarse los parámetros, una empresa grande, era una empresa que manejaba 8 millones de capital, ¿verdad? O sea... ¿De capital o de venta? De venta no. Que tuvieran en su haber, ¿no? No se hablaba de cantidad de empleados, sino solamente ese parámetro. ¿Qué ocurre? Que hoy una empresa así es una empresa pequeña. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque cualquier local cuesta eso. Eso es poco dinero. Y una empresa con ese capital pagaba 17,610 pesos. 17,000. ¿Qué ocurre? Que se subieron los parámetros y se le agregó una categoría nueva a la empresa. Y se habla de que las empresas pequeñas son de 11 empleados a 50 empleados. Y con venta bruta anual a 54 millones de pesos. Es una pequeña. Lo que ocurre es que antes una grande era eso. Entonces a la grande le subieron a 21,000 pesos. A enero le van a pagar 21,000 pesos, que se dividió en 2 etapas. Pero ocurre que la mayoría de esas empresas quedaron ahora siendo pequeñas y las pequeñas van a pagar 12,000 pesos. O sea, lo que usted está señalando es que la reclasificación previa hizo que las empresas descendieran de su categoría y que por lo tanto eso diluye el efecto del aumento. Así es. Y muchas empresas que ya pagaban 17,000, ahora se les obliga a pagar 12,000. 12,000. O sea, que sí, eso, es una realidad. ¿Ustedes entienden que eso neutralizó el efecto del aumento? Sí. Porque no hay dudas de que en algunos casos eso se puede producir, pero ¿qué tan amplio fue ese efecto? Bueno, la amplitud del efecto tú lo miras con relación al volumen de empresas. El 95% son micro y pequeña empresa. O sea, el 95% de la empresa
no tiene más de 50 empleados. Sí. O sea, el 1.5 tiene más de 150 empleados, que son las grandes. Eso te lo dice todo. Y eso es así exactamente, porque yo hice ese ajuste de aumento y a mí no me dio así, yo tuve que hacer otras cosas. ¿A ti qué? Sí. ¿A ti te golpeó? Sí, Bueno, porque está dentro de las empresas que el volumen de venta anual está por encima de esos montos, de 54 O sea que millones. los efectos del aumento salarial a los trabajadores dominicanos fue ínfimo, es lo que usted entiende. Sí, la intención fue buena, la intención, pero el efecto fue malo. ¿Por qué el PLD no había hecho esta reclasificación antes? Porque esa era una reclasificación que desde hacía mucho tiempo el sector privado, sí. así es, el sector privado venía exigiendo desde hace mucho Pero tiempo, incluso en el contexto del es que yo Comité Nacional de intenté Salarios. hacerla en varias ocasiones. En las 2 ocasiones que se discutió el tema del incremento salarial, se intentó hacer, el PLD intentó hacerla. Ahora, cuando ¿Y qué obstaculizaba que se hiciera? Porque Bueno, los que mismos empresarios que se sentaban en el Comité Nacional de Salarios en ese momento fueron son los mismos que ahora lo aprobaron. Bueno, de que tanto los trabajadores como nosotros entendíamos que primero debía hacerse el incremento y luego la reclasificación. Porque inmediatamente tú cambias los parámetros primero y luego entonces haces el incremento. Entonces, tú cambias de categoría y a que le pagaba 17, entonces tú, en términos legales, le vas a tener que pagar 12 en ese caso. Y Bueno, entonces no iba a beneficiar a los trabajadores. lo lógico es hacer la reclasificación primero y saber quién es quién y después determinar el incremento. Pero Lo que- iba a repercutir entonces como repercutió, de manera dañina. Bueno, Usted lo que está diciendo que el 95% de las empresas no hicieron ese aumento salarial porque al cambiar la categoría se quedaron sin hacer esos aumentos. Yo digo que 95%. Eso, esa cifra es lo que te dice a ti, ¿verdad? De cómo se afectó a muchos trabajadores. De cómo se afectó a muchos trabajadores. Es la cuestión. Mm. Pero el incremento se intentó, ¿verdad? Se intentó y se quiere hacer. Ahora se agregó una nueva categoría de empresas, que es la micro. Ok. La pequeña ya existía. La Mire, pequeña Santo, se llevó a... sí, Hoy el Partido de la Liberación Dominicana tiene una nueva reunión del comité político. Sí. ¿Qué se va a tratar ahí hoy? No, yo no soy del comité político, soy del comité central. Usted es del comité central. Pero supone el que comité político- central es el jefe del comité político. ¿Eh? Sí, el comité O estamos como central los es alcaldes. el más alto organismo. O estamos como los regidores que entienden que el alcalde es el jefe. No, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. El comité central es el organismo más alto entre Congreso y Congreso, Ajá. pero el órgano ejecutor, ¿verdad? El ejecutivo del comité central es el comité político. Por consiguiente, tiene la autoridad para tomar decisiones. ¿Qué usted cree que qué nivel debe- de información está recibiendo el comité central del proceso que está viviendo el partido y de la situación política que enfrenta el partido actualmente? No es que el nivel de información del comité político, el comité central está involucrado plenamente en la reestructuración del partido. O sea, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Primero, el órgano secretarial del partido está muy activo. Ya no tienen todos sus secretarios. Pero ¿cómo siente usted que Está va ese trabajando. proceso? Porque No, la va información que bien. tengo es que hay algunas dificultades. No hay dificultades, está trabajando. Ninguna. La dificultad, lo que ocurre es que ese proceso va lento o rápido, de acuerdo a cómo esté la actividad política en el país. O sea, el PLD todavía de alguna manera tiene algún tipo de resaca, a un año después. O sea, la población todavía no está muy activa en términos políticos. Era grande el humo. Entonces, sí, así es. Entonces, el PLD en efecto está reestructurándose internamente, está redefiniendo toda la estructura y solamente los más militantes están trabajando ese tema. Usted como miembro del comité central, ¿qué tema piensa usted que debería tocar el comité político en el día de hoy? ¿Qué tema debería? Bueno, hay que definir las aspiraciones. Tema de Falcón, No, hay temas. tema de No hay tema. No, Antipulpo. Pues dice que Danilo Medina apareció un vocero no autorizado de Danilo Medina, que dice Julio Curi que le comentó que no estaba Pero que- conforme con el Bueno, Danilo proceso. Medina es presidente del PLD. Él es vocero del PLD. Entonces, un vocero no tiene vocero. ¿Verdad? Cuando era presidente, otra cosa. Pero él es el presidente del partido y él es vocero. Con relación a los temas de corrupción, yo he dicho
pero de manera muy personal, de que cuando hay acciones políticas que te afectan, debe haber respuesta política a esas acciones. Entonces, el PLD se ha limitado a pedir proceso justo y otro tipo de cosas. ¿Siente usted que no ha habido una respuesta adecuada del PLD ante las acciones judiciales que se siguen contra funcionarios del partido, funcionarios y vinculados? Yo creo que debe ser un poquito más enérgica. Más enérgica. Sí. No es un asunto que debo yo enfocarlo y discutirlo, porque no se ha hecho una discusión. Pero que usted dice más enérgica porque piensa que hay persecución o política o usted no entiende que son casos de corrupción que había que combatirlo. Mira, la justicia, yo fui juez, la justicia determinará si es política o no. Ahora, cuando tú miras cómo llevaron a un detenido y el tiempo que duró en su casa, el caso de la lotería, el director de la lotería, y cómo lo llevaron sin esposa, y cómo llevan a un ex procurador de la República, que haber sido el procurador, haber dirigido todo el entramado judicial, haber perseguido a muchas personas, debe tener un tipo de consideración. Entonces tú ves cómo te lo humillan, como no hay acusaciones que tú puedas decir, ¿cuál es exactamente? A Jean Alain Rodríguez lo han humillado. Evidentemente que sí, pero además se le acusa de haber envasado alcohol. Tú dices, pero explícame eso. O sea, hay un nivel de ensañamiento que te dice que si hay persecución política obligatoriamente. Entonces, o sea, ahí donde usted entiende que el partido ha sido flojo. Hacer las comparaciones que te dice, señala. ¿Y cómo cree usted que afecta esta situación políticamente al Partido de la Liberación Dominicana? Mira, hubo una ola que perjudicó al PLD, que se inició con la suspensión de las elecciones, y luego la gente se montó luego en el tema de la corrupción que generó todo el llamado cambio. El cambio que no ha sido cambio, la verdad, pero el tema de corrupción nunca ha sido determinante a la hora de la gente votar. O sea, el nivel de vida de ellos, la inflación, el empleo, ese tipo de cosas son lo que afectan. Bueno, o sea que no creo que... En este caso fue un componente dentro de la decisión del electorado en las últimas elecciones. Componente decisivo. Eso digo, que dentro de todo un conjunto, ¿verdad? Aquella ola que se inició con todo el PRM montado en la Plaza de la Bandera como sociedad civil, ¿verdad? Lograron posicionar el tema de la corrupción. Ahora, la corrupción de la República Dominicana es intrínseca del PLD, es única y exclusiva del PLD. No todo lo contrario. O sea, todos los procesos legales que sirvieron de muro de contención a la corrupción fueron construidos por el PLD. La ley de compra y contrataciones que le ha impedido a este gobierno iniciar una sola obra. Incluso lo manifestó el gobierno esta misma semana. Ley que no ha impedido en ningún momento que se hagan actos de corrupción. Pero, y eso ha sido evidente y la práctica. Pero bueno, porque es que como ninguna ley va a impedir que se venda droga o que se mate a una mujer o ese tipo de cosas. Porque es así. Las leyes solamente lo que hacen es, de alguna manera, que como instrumento sancionador, o sea, dan encaminamiento y reflejan a la sociedad cómo debe establecerse un tipo de comportamiento. Pero en el caso de la ley de compra y contrataciones, te establece una guía que te impide a ti tener empresa, comprarte tú mismo, comprarle a tus amigos, y si lo hace, tiene consecuencias mayores. Señor Santos, ¿no ha hecho el PLD una reflexión respecto a sus errores en la gestión que cerró en cuanto a la ausencia total de persecución de situaciones que habían sido denunciadas públicamente y que el gobierno nunca tomó ninguna actitud de persecución? Porque muchos de estos casos que estamos viendo ahora judicializados habían recibido un cierto nivel de difusión, incluso con denuncias formales en algunos casos y en otros denuncias a través de medios de comunicación. Pero tú hablas de errores del PLD. Es que el PLD como institución nunca ha empañado la corrupción. O sea, puede Juan o Pedro haber cometido alguna falta y el PLD no apoya eso. Pero yo te hago una lista y comienzo a mencionarte funcionarios. No persigue, apoya. Pero que no persigue. Pero no fue el PLD que sometió a Víctor Díaz Rúa, que era del PLD, a Félix Bautista, que era del PLD, y a una serie, incluso a senador y diputado del propio PLD. Fue el PLD que lo sometió.
Dirían Pero- ellos, pero- ahí pero- había pero un además- trasfondo político como pero- hay en el actual. Pero además, antes de que hubiera escándalo en el gobierno del PLD, o sea, Danilo cambió un ministro de Agricultura, cambió varios ministros que la gente incluso ni lo recuerda. Hagan memoria, es así. En el Pero caso- además, yo soy testigo de que cada vez que Danilo se reunía con su ministro, La verdad le es que advertía. cambiar un ministro como medida anticorrupción es poco memorable, sí. Lo que sería memorable es Bueno. sometimiento a la justicia de funcionarios de la propia gestión, cosa que no pasó Bueno, en el PLD. lo que ocurre es que el gobierno, como tiene información, el presidente, como tiene información privilegiada, se supone que ante cualquier comentario, lo que hace es que lo saca el staff. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, cada uno de los economistas y dirigentes que han venido aquí siempre han dicho, hay poca inversión en el Estado. Están gastando menos, tienen el dinero guardado. El presidente en el día de ayer, frente a esas denuncias o esas acotaciones que hace el Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho lo siguiente, dice, lo que pasa es que la inversión es menor porque no se está robando, se está haciendo mucho más con mucho menos. Aquí no se tolera la corrupción. Puede haber corrupción, lo que no hay es impunidad. Mire, da pena que sea el presidente que diga eso. Pues yo creo que eso es, a todas luces, una posición irresponsable. Y debo decirlo como siempre he actuado en la vida, de frente y con mucha seriedad. Se está invirtiendo menos porque se está robando menos. Se está invirtiendo menos porque sacaron todos los técnicos capaces que había en el gobierno y luego no supieron qué hacer con el dinero. No supieron qué hacer. Fíjense que todos los procesos de compra y contrataciones que hicieron en el MINER, ¿dónde están? Están en el Tribunal Superior Administrativo. Que ahora que están reparando la escuela. Que si el año escolar se hubiera iniciado, siempre no hubiera podido hacer nada. Pero yo le digo a usted, es que cada vez que usted inicia un proceso de contrataciones, hay un proceso que cumplir. Y no han podido. Entonces, ¿tomar dinero para qué? Tomar dinero a un interés para meterlo en banca a un interés más bajo, para pagar intereses por dinero que tiene guardado. O sea, pero además el gobierno habla de generar empleo. Si tú no haces inversiones en obras productivas, no genera empleo. Señor Santos, tenemos ya que concluir, pero no quisiera que nos deje de Pero no comentar. hemos hablado de seguridad social, no hemos hablado A ese de los punto temas iba. nuestros. Muy brevemente, cuéntenos cómo va el proceso de diálogo nacional que se retoma esta semana y cuál será la posición del PLD en el tema de la reforma de la seguridad social. No, la posición del PLD con relación a cualquier reforma es actuar de cara a la ciudadanía y a favor del pueblo. Pero con relación a la reforma de la seguridad social, se ha hablado mucho, pero no hay nada concreto. Con relación a la reforma que llamó el gobierno llamó a 12 reformas, pero no presentó un borrador de una. Y ustedes lo saben que es así. Por consiguiente fue un discurso hueco, como siempre, como todo a lo que nos tiene acostumbrado. Ahora, con relación a los temas serios de seguridad social, no esperen reformas serias. ¿Por qué no? Primero, en salud, prestaciones a los afiliados. Las prestaciones se compran porque es un sistema de aseguramiento. Se compran con el incremento de una prima. Y para incrementar la prima, habría que incrementar la cotización. Y ni los trabajadores ni los empleadores van a permitir que se incremente la cotización. Nosotros modificamos el catálogo de prestaciones de servicios en 2 ocasiones. Incrementamos las prestaciones. O sea, 7 tipos de medicamentos para cáncer, para trasplantes renales, cientos de procedimientos nuevos. Modernizamos la canasta de prestación de servicios. Ahora, eso se hacía porque había un fondo de 7.000 millones en la cuenta que da salud de la persona. Y ese fondo ha disminuido de tal manera que hoy no cuenta más que alrededor de 2.000 millones. Bueno, entonces, en términos... Ese fondo se usó para los planes sociales de la pandemia. Sí, y fuimos nosotros que iniciamos el tema, pero eso tenía un límite. Y nosotros cuando el ministro actuando visitó, le dijimos, mire, ese fondo no puede seguirse tocando.
porque ese fondo era contingencia para las Muy prestaciones. bien. Usted dijo ahorita, ante una pregunta creo que le hizo Caminero sobre el asunto del comité político, y dijo como que había que tratar las aspiraciones. ¿Es un tema ahora del PLD, comenzando el segundo año, definir ya quién sería el candidato a ser? No lo va a definir ahora porque la ley lo impide. La ley electoral establece cuándo debe ser Bueno, escogido, pero sí hay que... ya hay varios aspirantes. Hay varios aspirantes, entonces ya internamente el PLD debe establecerle algún tipo de... ¿Usted está de apoyando norma. a alguno ya? Sí, yo apoyo ¿A quién? a Domínguez Brito. Usted está con Domínguez Brito. A usted. Señor Santos, gracias por Muchas haber gracias. estado con nosotros. Despedimos a Winston Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Trabajo.